there came a sound from heaven as a rushing. Buenos días o buenas noches, damas y caballeros, dependiendo en el horario que reciba la programación. Es el evangelista Jimmy Swaggart junto a Josh Rosenstern, el Dr. Jimmy Dupree, Lauren Larson, el Dr. David Watts y Jonathan Steele. ¿Y cómo fue su salida, Lauren, este fin de semana? Oh, lo disfruté bastante en Natchitoches, Louisiana, con David y Frances Helen y su buen amigo, Kilpatrick, el jovencito. Nosotros nos recordamos del pasado, Sé que lo hicieron, Sí. que lo hicieron. pasando por el estado, Sí. viendo todos lo que podemos visitar. No visitaste a Faraday. No, Mm. como John se siente. Sí, Yo he sí, pasado por claro. Faraday. Ay, tienes que acordármelo. Le quería recordar como lo mencionó. No, pero yo amo a estas personas, son buenas Ujú. personas, tienen buena iglesia, están haciendo un buen trabajo para el Señor en Natchitoches. Han pastoreado por más de 30 años, 35 años, yo creo, en la ciudad. Bien. Han sido maravillosos. Josh, ¿tienes alguna salida próximamente? Bueno, vamos a anunciarlo muy pronto. Vamos a anunciarlo en junio. Muy bien. Dr. Dupree, Yo tengo unos en el verano, en junio y julio. Lauren, ¿tienes alguna salida? Sí, con Grace y Joseph vamos a viajar a Wichita, Kansas. Lo hicimos el año pasado con James Harshbarger y resultó muy bien. Mm. Berean Assembly en Wichita realmente es un centro donde atrae bastante de la nación, está en el centro de la nación. Vamos a estar ahí del 8 al 11 de junio, jueves y el viernes en la noche. El jueves Grace va a predicar, Grace viernes, Joseph y yo el sábado y el domingo, porque los dos tienen que regresar. Vamos a tener un buen tiempo con la música y en la palabra, si está ahí. Dr. David Watts, Este fin de semana voy a estar en Livingston, Massachusetts, en TDR Bilingual Worship Center con el pastor Lenio García. Va a ser un servicio el domingo a las 2 de la tarde, 800 Union Street en Livingston. Está como 45 minutos de Boston. Estamos viendo si miramos a todos. Queremos también anunciar la clase de verano de Efesios. Va a comenzar el 5 de junio al 9 de junio. Y el último día para registrarse es el 31 de mayo. Así, si está interesado en eso, puede ver mi información en la pantalla o el pastor Jonathan Steele y puede ver las fechas para Efesios del 5 al 9 de junio, los milagros de Jesús con el pastor Paris Reagan del 10 al 14 de julio. Así que hay bastante que está sucediendo en el verano. Si puede participar, estamos esperándolos. Tenemos como 60, 65 que están apuntados ya. Hay suficiente espacio si quieren venir. Vamos a pasar a estudiar todo el libro de Efesios y cómo el mensaje de la cruz inunda todos los escritos ahí. Vamos a hablar de nuestra relación con Dios y con el uno al otro. bueno, eso es maravilloso y Lauren realmente ha salido muy, muy bien, ¿verdad? Sí, nos respondieron bien, un buen espíritu toda la semana por 23, 25 horas de enseñanza. Yo estaba muy agradecido con el resultado. Y usted debe de aprovechar cuando el Dr. Watts esté enseñando. Jonathan, Sí, señor. Tengo el privilegio de predicar este sábado, el domingo en la noche en Centro Familiar de Oración. Si alguno están sintonizando, quiero que estén aquí, si están en el área de Baton Rouge, esté con nosotros. Vamos a tener un buen tiempo. bueno, yo estaré predicando el domingo en la noche y tú el domingo en la noche, en la mañana, así que le vamos a dar por la cabeza. Correcto. Tenemos que tener cuidado con a quién le damos por la cabeza. Yo quiero darles muchas gracias a ustedes por la ayuda que nos brindaron la semana pasada
fue un total recaudado de $3,343,000. Realmente $3,440,000, lo digo de esa manera. Y eso dejó un balance de 656 o cerca de 657,000. Y tenemos que recaudar eso, obviamente, y por la gracia de Dios lo vamos a hacer. Les doy muchas gracias por lo que han hecho. Estoy tan agradecido y oramos por las ricas bendiciones de nuestro Dios sobre ustedes por su generosidad a la obra de Dios. La expansión del mensaje de la cruz es la mayor obra en la faz de la tierra hoy día. Y sé que eso suena egocentrista, no lo digo de esa manera, de ninguna manera, ¿no? Pero yo sí creo que es una realidad. Y usted está ayudando a hacer eso. Usted está ayudando a hacer lo posible. Y yo pues oro que las ricas bendiciones de nuestro Dios estén sobre ustedes de toda manera, económicamente, físicamente y sobre todo espiritualmente. Así que nosotros vamos a recaudar eso por la palabra de Dios, $650,000 que tenemos que recaudar. Estemos orando, por favor. Es muy importante. Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Lauren, por favor, léelo. Sí, Señor. Digo, pues andad Poner su orden en su comportamiento. en el Espíritu, Lo hacemos poniendo nuestra fe exclusivamente en Cristo y la cruz, por medio del cual el Espíritu obra exclusivamente. y no satisfacáis el deseo perverso de la carne. Prueba la existencia de la naturaleza pecaminosa en la vida del creyente. Declara la conciencia de deseos corruptos. Como es dicho, la única manera de no satisfacer la codicia de la carne es que nuestra fe esté exclusivamente en la cruz. Y eso es lo que cada creyente, cada uno de ustedes, debe de priorizar. El hecho de que no toma un momento a hacerlo. Señor, mi fe está en ti. Y lo que hiciste por nosotros en la cruz no está en mí o en nadie más. Ni siquiera está tampoco en la iglesia o sus rudimentos y esas situaciones, sino que está en lo que hiciste en la cruz del Calvario. Y si haces eso, si usted hace eso y entiende lo que está haciendo, y yo creo que usted lo puede entender, usted verá una victoria en su vida que empezará a suceder como nunca la ha visto, vivido, conocido antes. Y hay muchos de ustedes ahora mismo que están luchando, nos están viendo y qué bueno que están con nosotros, pero están luchando con algo. Y ese algo no es algo bueno, es algo que le está haciendo decaer. Realmente, si usted hace lo que le he dicho que haga, empiece a poner su fe exclusivamente en Cristo y lo que Él ha hecho por nosotros en la cruz, y refiero a esto como exclusivamente, no que su fe esté en nadie más. Ese es el mayor problema de la iglesia, que siempre tiene la fe en sí misma. Nosotros pensamos que podemos hacer esto por el yo, por nuestra propia habilidad, fortaleza, y usted no lo puede hacer, créame. El mundo espiritual, bajo el poder de las tinieblas, es más fuerte que usted y que yo. Pero Satanás no es más fuerte que el Espíritu de Dios, de ninguna manera. El Espíritu de Dios es Dios y Él puede hacer cualquier cosa. Y Él obra exclusivamente dentro de los parámetros de la obra terminada por Cristo. Entienda eso. Es la manera como el Espíritu Santo obra. Y nos preguntamos en ocasiones por qué el Espíritu Santo no nos ayuda. Ustedes escuchan a los predicadores que hablan de por qué el Espíritu Santo hace esto y aquello. Pero eso es correcto, sí, pero solamente Él opera en los parámetros, sobre los parámetros de la obra terminada por Cristo, lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, el precio que Él pagó. Y Él obra exclusivamente en eso, exclusivamente. Y si tratamos de operar de cualquier otra manera, el Espíritu Santo no tendrá parte en ello.
y quedamos con nuestras propias ideas en problemas. Pero si usted pone su fe exclusivamente en Cristo y la cruz, y la mantiene exclusivamente en Cristo y la cruz, entonces el Espíritu Santo obrará a favor suyo. Yo sé a lo que me estoy refiriendo. No le estoy diciendo algo que yo leí en un libro en algún lugar. Yo lo he vivido personalmente. Y yo sé lo que es que Satanás robe, mate, destruye. Si hay alguien en el mundo que lo sabe, yo lo sé. Pero también sé, gloria a Dios, qué es lo que le da al Espíritu Santo lugar para obrar. Y de la manera como Él me dijo, diría yo, ya han pasado 50 años, bueno, no tanto tiempo, pero me dijo, te voy a mostrar cosas sobre el Espíritu Santo que ahora desconoces. Ahora, yo nunca he dicho que he sido algún tipo de doctor en teología en lo que refiere a la obra del Espíritu Santo, pero sí he visto a este mundo tocado por el poder del Espíritu Santo. Así que sí sabía algunas cosas, pero lo que le estoy diciendo ahora, en aquel momento yo desconocía. Nunca lo había escuchado, nunca lo había escuchado. Cómo el Espíritu Santo nos ayuda y solamente Él puede hacer lo necesario. Jesucristo derrotó todo poder de las tinieblas en la cruz del Calvario. Usted acabas de enseñar Colosenses, ¿no? Y Correcto. enseñaste el capítulo 2, ¿no? Oh, sí, Señor, sí. Y Jesús venciendo, Jesús venciendo el poder de las tinieblas. Oh, sí, en Colosenses 2, 11 al 15. ¿Es claro lo que dice? Sí, lo es. Él desechó principados y poder, Él los desarmó, hablando de los poderes de las tinieblas. Y el tener el beneficio de lo que Él ha hecho, todo lo que tenemos que hacer es mantener nuestra fe en Cristo y lo que Cristo hizo en la cruz. Eso es lo que significa andar Mm. en el Espíritu. Te voy a hacer la pregunta. Las personas que estaban allí en tu sesión, ¿ellos sabían eso? Yo creo que la mayoría conocían eso. Hemos tenido pastores que están predicando el mensaje de la cruz de todo el país. Las personas de Chicago, Illinois. Pero les hizo bien escucharte poner detalles sobre eso, ¿no? Sí, algunas de las cosas de un ministro para el pueblo, llegando al detalle del texto que muestra estas verdades, sacado de la opinión del hombre y poniéndolo en la inspiración de Dios. Repite eso otra vez. Sacarlo de la opinión del hombre, lo que pensamos, y lo igualamos con la inspiración de Dios. Dios ha inspirado el texto. Yo tengo un concepto alto de la inspiración. Yo creo que Dios inspira el texto. Y cuando usted puede entender lo que está leyendo de los rudimentos del texto, usted tiene un fundamento que no se puede vencer por los poderes de las tinieblas y aún aquellos que están tratando de alejarlo de así ahí. así es. Yo oro pues que cada uno de esos hombres y mujeres partió de aquel lugar después de esa semana de enseñanza sobre este tema en particular. Espero que hayan salido de allí personas Amén, sí. distintas. Nosotros lo creemos. Y esto realmente le hará diferente en una manera positiva, damas y caballeros. Así que esta es la manera como caminamos en el Espíritu. Esta es la manera como caminamos en el Espíritu. Pablo dijo, andad en el Espíritu y no cumplirán los deseos de la carne. Si les digo lo que hacen que haga, lo que les dije que hagan, no van a cumplir los deseos de la carne porque les estoy diciendo a ustedes exactamente lo que Pablo dice. Es una vida de victoria lo que le espera. Correcto. Victoria como nunca ha conocido antes. Nuevamente, no para empujarlo tanto, pero notamos que el andar en el Espíritu nos permite la victoria sobre no cumpliendo el deseo perverso de la carne, pero lo que no dice es que no vamos a experimentar el deseo perverso de la carne. Y eso tiene que entenderse porque aún después de que alguien ha aceptado el mensaje de la cruz, todavía tenemos que tratar con la presencia del pecado, tenemos que tratar con las influencias
que son internos o influencias que son externos. Pero ahora sabes cómo tratarlas de la manera correcta. Correcto, ahora sabemos cómo callar la naturaleza pecaminosa, por decirlo así, poniendo nuestra fe en Cristo y la cruz. Y sabemos cómo callar los diseños y los deseos de la carne. Y yo separo la carne de la naturaleza pecaminosa. Yo creo que son dos cosas distintas. La mayoría de los eruditos no creen eso. Hay millones, y no estoy exagerando, y no me malinterpreten, iba a decir que hay millones hoy día quienes están sufriendo una atadura de las tinieblas, sea lo que sea, envidia, malicia, temperamento incontrolable, alcoholismo, las drogas, la pornografía, bueno, cualquiera que sea la situación. Y no estoy diciendo que todos están en la misma condición, pero la mayoría, creo, o debo decir, sin temor a exagerar, la mayoría sí está en esa categoría. Lo que le dijimos momentos atrás es la manera de caminar en victoria y poner esto a un lado y eso es la carne, y eso le va a causar todo tipo de problemas. Realmente no hay límites a la cantidad de problemas que eso le va a causar si usted no aprovecha lo que le estamos tratando de entregar y pone su fe exclusivamente en Cristo y lo que Cristo hizo en la cruz. Jesús derrotó todo poder de las tinieblas. Estábamos hablando de Colosenses en el capítulo 2, Sí, ¿no? sí, señor. Colosenses capítulo 2. Él derrotó a los demonios, los poderes, potestades, los derrotó a todos en la cruz del Calvario. Y eso quiere decir que nosotros no tenemos que vivir una vida de demonios causándonos todo tipo de problemas y destruyéndonos, maltratándonos al punto donde, y bueno, usted trata esto y trata aquello y trata otra cosa y nada funciona. Y nada funcionará sino solamente la cruz. Eso es lo único que funcionará. Cualquier otra cosa es un esfuerzo perdido. No va a funcionar. Y algunos de ustedes han hecho precisamente eso, han tratado esto, aquello y lo demás para tener victoria. Y la situación no es victoria, está empeorando. Usted está en una situación peor de la que ha estado y está empeorando cada vez más, si me disculpan la expresión. No tiene que ser de esa manera. Jesucristo y este crucificado, esa crucifixión venció el poder de las tinieblas total y completamente. Y se sucedió así por usted y por mí. Entienda que esto no es algo anexado de que, bueno, tal vez voy a tener un poquito de eso. No, esto sucedió por nosotros. Éramos el propósito del Calvario y de la cruz. El hacer por nosotros lo que no podíamos hacer por nosotros mismos. Entienda eso y lo reitero una vez más. Como creyente, si usted dice, Señor, yo te doy tantas gracias que el blanco de mi fe es Cristo y este crucificado, el blanco de mi fe no soy yo, no es mi iglesia. Yo amo la iglesia, pero no es la iglesia. No son nuestros esfuerzos personales. No es eso. El blanco de nuestra fe debe de ser Cristo y este crucificado. ¿Entiende usted eso? Simple, muy simple. Hermano Swagger, yo creo que bastantes pastores que quieren hacer el bien, cuando la gente se acerca a ellos diciendo, estoy luchando, y les dicen, bueno, tiene que leer más, tiene que orar más, necesita asegurarse de que no falte la iglesia, haga todas estas cosas. Yo creo que quieren hacer lo bueno, pero no se dan cuenta de que eso están poniendo el énfasis de regreso en usted mismo y en sus obras, en lo que usted hace, Así y no es. poniendo el Así énfasis es. en lo que Cristo ya ha hecho. Yo creo que yo he pasado por eso muchas veces. Muchas personas se me han acercado luchando en el ministerio de la universidad, un joven luchando,
se me acercó y le dije, vamos a meternos en la palabra de Dios, vamos a llenar. Un mayor Y esas esfuerzo. son cosas buenas. Necesitamos leer más y necesitamos meter en la palabra de Dios. ¿Qué es la motivación para eso? Bueno, andar en el Espíritu. Más cosas no nos va a ayudar a andar en el Espíritu, o más de guardar leyes o guardar régimen, disciplinas y todas esas cosas no nos va a ayudar a andar en el Espíritu. Los legalistas dicen el legalismo lo mantiene Ujú. santo, y eso es lo opuesto de lo que mantiene santo. Eso va a frustrar las cosas, va a empeorar las cosas. Así Entonces, es. cuando llega al punto del legalismo, realmente lo va a empeorar. Pablo dijo, no frustro la gracia de Dios porque si la justicia viene por la ley, entonces Cristo ha muerto en Así vano. es. Y Pablo sabía de lo que estaba hablando y él decía cosas como esas. Él diría en Gálatas 5, 16, andar en el Espíritu, porque él ha experimentado estas cosas él mismo. Cuando Así miramos el es, capítulo 7 así de es. Romanos, él trató de vivir por la ley. Él trató, pero la ley le expuso más y nunca le dio la habilidad para decirle no. De hecho, él se encontraba en ese ciclo vicioso del pecado. Yo quiero agradar a Dios, amo a Dios con todo mi corazón, pero lo que no quiero hacer es exactamente lo que me encuentro haciendo. Pero no fue hasta el final que él llega al fin de él mismo, miserable de mí. ¿Quién me va a libertar de este cuerpo de muerte? Versículo 25. Le doy gracias a Dios a través de Jesucristo, nuestro Señor. Entonces, ¿por qué Pablo en Gálatas 5:16 estuviera escribiéndole a la iglesia de Galacia que no satisfaga los Ujú. deseos perversos de la carne? Yo pensaba de los judaizantes, ellos estaban siendo Ujú. infiltrando, porque él está enfatizando que la ley no le permite decir no, la ley lo expone. La ley es bueno, santo y justa. Es exactamente lo que Pablo dice en Romanos capítulo 7. No estamos diciendo que la ley no tenía un lugar, lo tenía, pero ahora, bajo el pacto de la gracia, ahora tenemos la habilidad de decir no a la carne, la habilidad de decirle no al pecado, como dijo el doctor Watts, no por nuestras obras, no es por lo que podemos hacer, cuánto oramos, cuánto leemos, sino que es sencillamente nuestra fe en Jesucristo. Cuando ponemos nuestra fe ahí, y usted siempre lo dice, me encanta, abre la puerta, la habilidad del Espíritu Santo para que obre en nuestros corazones y nuestra vida. Y eso es lo que nos limpia y eso es lo que nos da el poder para decirle no a todas estas cosas. Bueno, lo que estás mencionando yo lo he vivido. Lo he vivido y sé lo que es el tratar de orar hasta llegar a la victoria sobre el mundo, la carne y el diablo. No se puede hacer. Y yo sé lo que es estudiar la palabra de Dios y estudiarla la suficiente para memorizarla y así pensaba iba a tener victoria. Y yo creo que cada cristiano debe de tener una vida cristiana, una vida de oración. Cada cristiano debe tener un tiempo de estudio bíblico todos los días. Yo he vivido eso. Lo único que no he hecho es que yo no he ayunado 40 días. Bueno, ahí está. Ese fue el problema. Eso fue lo que Yo creo que faltó. no se siente culpable. 39 días. En caso que se perdió uno, nadie puede ganar una relación correcta con Dios por lo que ellos hicieron. Bien, bien, repítalo. Nadie puede ganar una relación correcta con Dios por lo que ellos hacen. Y cuando Pablo escribió esto, Pablo entiende esto, era fariseo, él conocía la ley mejor que Así los es, así judaizantes es. que venían en contra de los gálatas. Pero Pablo también se dio cuenta que bajo la ley judía, su justicia era de llegar a hacer ese sacrificio a Dios. No era la obra consumada de Cristo. Es por eso que los judíos tenían que venir a ofrecer esos sacrificios continuamente. Así Entonces, es. si usted decía, bueno, está bien, usted puede hacer ese sacrificio y va a estar bien nuevamente por otro año. Pablo claramente estaba contrarrestando la obra de la carne con la obra del Espíritu. Él estaba contrarrestando la obra consumada del Calvario
Y estas dos obras estaban bajo la obra redentora de Cristo en la cruz. Él dijo, hey, escuchen, Cristo ya ha pagado el precio por tu libertad, pero ustedes están escogiendo de regresar bajo la carne. Ustedes están escogiendo de ir de regreso a la ley. Y para nosotros, de tratar de ganar nuestra justicia por lo que hacemos, en sí misma es pecado. Ujú. Así es pecado. No lo consideramos así, pero eso es lo que es. Sí, entonces Pablo estaba tratando, esperen un momento, ustedes fueron libertados de eso. Ujú. ¿Qué les sucedió que están regresando a eso? Entonces les está diciendo, no es por la obra, usted no puede en la carne, porque entonces sigue diciendo que si andas en la carne y pone una lista de todas esas cosas, esto es lo que va a suceder cuando uno trata de hacerlo uno mismo. Y vamos a verlo eso más adelante en el versículo 18, 19 y 20, cuando Él nos da las obras de la carne. Pero si andan en el Espíritu, esto es lo que va a suceder. Pero solamente hay una manera de caminar en el Espíritu. Y es a través de la obra consumada de Cristo en la cruz. Así es. Le voy a hacer esta pregunta. Usted ha tomado tantos años en una de las denominaciones pentecostales más grandes del mundo, ¿correcto? Sí, sí. Y Enseñé en las universidades y el seminario. ¿cuántos de esos profesores, y si no quiere contestar o responder a eso, está bien, no hay problema, pero cuántos están enseñando lo que tratamos de enseñar aquí? No lo suficiente. Necesitamos más. Entendemos la obra de Cristo, Mm, pero ellos no entienden cómo aplicarlo prácticamente en nuestra vida. mm. Lo entendemos de una confirmación mental de la obra consumada de Cristo, pero queremos añadir algunas de las obras de regreso. No entendemos la mecánica de ello, creo. Correcto, no sabemos cómo aplicarlo. Así es. Lo aplicamos si oramos lo suficiente, si leemos lo suficiente. Y volvemos a la propia voluntad, entonces. Regresamos a esa mentalidad de obras. Ujú. En nuestra vida de oración, nuestro estudio debe ser por nuestro amor para Cristo y lo que Él ha hecho por nosotros y no tratando de ganar una relación. Todo lo que esto hace es crear frustración Así es. en el corazón y la vida del creyente. Correcto. Y algunas de las personas más piadosas están en esa categoría. Crea una vida de derrota porque nunca puede llegar al estándar de Siguen algo. tratando. Ellos tratan y después fallan. Y después se atacan con culpa y condenación. Así es, eso es un hecho. Alguien ayer me dijo, bueno, saben, Dios está sacando mis pecados y me está señalando mi obra de la carne. Y lo miré y le dije, bueno, yo no paso tiempo preocupándome por el pecado. Yo estoy concentrándome en quién es Cristo. Ujú. Y si yo me concentro en Jesús y me Sí. parezco a Cristo, ¿sabes qué? Esos pecados van a resaltar y Él me va a ayudar a través de la obra consumada de Cristo. No quiero concentrarme en los pecados. No, yo me quiero concentrar en el Señor y lo que Él hizo en el Calvario y su cruz. Hermano Suagre, tratemos con esto porque es muy importante. Lo es. Él dijo, andar en el Espíritu y no satisfacáis el deseo perverso de la carne. Entonces la cosa es que la fe del creyente, si lo definimos apropiadamente, está en Cristo y el crucificado. Su fe está plantado ahí, mas sin embargo está experimentando esos deseos perversos de la carne. Muchas veces los creyentes que están experimentando el deseo de la carne, como es definido aquí por Pablo, son confundidos. Bueno, dicen, bueno, si mi fe está en Cristo en la cruz, no va a haber ningún deseo de la carne, no va a haber ninguna tentación. Yo no voy a tratar con la presencia del pecado. Y eso está un pensamiento equivocado. Bueno, Satanás nunca va a detener sus ataques.
Correcto. Nuestro conocimiento de lo que significa andar en el Espíritu nos equipe para viajar exitosamente en la presencia del pecado. Ya hemos visto el poder del pecado roto, la penalidad del pecado pagado. Fe en Cristo nos ha hecho eso, pero lo que confunde a veces es que el creyente todavía no ha sido libertado de la presencia del pecado. Entonces, número uno, si nosotros no andamos en el Espíritu, la naturaleza pecaminosa realmente puede estar activo y obrando todos los deseos de nosotros. Con una naturaleza pecaminosa dormida o callada, es la verdad cuando uno anda en el Espíritu. Hay problemas internos en la carne. La carne quiere cosas que el Espíritu Santo no quiere. Bueno, andar significa cómo ordenamos nuestro comportamiento y cómo vivimos esta vida, cómo funcionamos de acuerdo a nuestra vida y nuestro caminar. En el Espíritu es como el Espíritu Santo obra. Lo que ya, bueno, hemos tratado con esto una y otra vez. Él obra exclusivamente dentro de los parámetros de la obra terminada por Cristo. Correcto. Y eso es lo que nosotros queremos. Sí. Como, bueno, el Señor sabe cuántas cartas he recibido a lo largo de los años. Hermano Schwager, soy salvo, lleno del Espíritu Santo y amo a Dios. Pero ¿por qué el Espíritu Santo no me ayuda? No puedo vencer esta situación en mi vida. Y eso es porque tratan de vivir y operar fuera del dominio del Espíritu Santo. Y eso es cierto. Acordémonos que andar en el Espíritu, mi pensamiento es que andar en el Espíritu es que están operando apropiadamente. Y más sin embargo, de acuerdo a esto, el deseo de la carne todavía está presente. Entonces, lo que tenemos que determinar es cuando experimentamos la tentación o la presencia del pecado. Mirémonos realmente cuál es nuestro andar. ¿Está poniendo su fe en Cristo y el crucificado? Y no cambie el patrón en el que ha cedido, el patrón que ha aceptado, porque la presencia del pecado no elimina la verdad de lo que el andar en el Espíritu va a hacer. Note el texto, andar en el Espíritu y no satisfacáis, va a completar, va a traer gratitud. Este deseo que viene en contra de uno no nos enseña de que teniendo nuestra fe en Cristo y el crucificado nos libra de pasar las tentaciones. No nos enseña eso. No, estás en lo cierto, pero el poder de esa tentación será disminuido en gran manera Sí puede. en comparación a lo que era antes de entender lo que Jesús hizo. Estoy de acuerdo, pero aún esos ataques cumplen el deseo. Ujú. Estos son deseos grandes, no son algo pequeño. Entonces, nuevamente, su fe en Cristo y la cruz y agarrándose de eso es lo más importante. Hemos rezado a Éxodos 3 una y otra vez, Sí, y este es una imagen de esto. Éxodos 3 define, después de que Dios le agradó a Moisés, deja ir a mi pueblo, qué tan fuerte Satanás se puso en oposición. Lo entiendo, pero Satanás no se le permite un curso libre Así es. y él definitivamente va a estar en contra de nosotros. Usted piensa que tiene todo bajo control. Le voy a mostrar quién es el jefe acá. Correcto. Pero también, en respecto a eso, mientras nosotros vivimos en el mundo, vamos a tener pruebas, vamos a tener Así tribulaciones es. en el mundo. Usted no puede Ujú. vivir en este mundo sin enfrentarse oposición. Así Si usted no es. cree eso, vaya, Mm. maneje en el tráfico. Pero Mm. si usted Eso es una regresa, realidad en Baton Rouge. pero si regresa a Juan capítulo 16 y el versículo 33, cuando Jesús claramente le dijo, les he hablado que en mí vas a tener paz, pero en el mundo va a tener tribulación o problemas. Pero sé de buen ánimo, yo he Mm. vencido al mundo. Sabemos Así que es. Jesús venció al mundo y Él murió en la cruz, haciendo un camino para que nosotros podamos vencer al mundo. No quiero dejar la idea con las personas
que este mismo tipo de problema que tuvieron antes de la cruz, que lo tienen ahora y tal vez peor, yo no quiero dejar esa impresión allí. No tiene que ser así. Pero nuevamente, cuando decimos satisfacáis el deseo, estos son deseos fuertes que están experimentando y solo hay una manera para derrotar la presencia del pecado que vamos continuamente a enfrentar. No es una libertad de ese pecado, sino que significa que día tras día, hora por hora, nuestra fe constantemente ha sido atacado por oponentes, sea el mundo, la carne, el diablo. Bueno, a él da una victoria para vencer. No Así dice es. él que no vamos a tener problemas, pero Ese es mi punto, eso es lo que estoy tratando de decir. mm, Satisfaciendo el deseo de la carne nos dice que aún ando en el espíritu, voy a enfrentar esos deseos de la carne. Esta es lo que la gente dice, no tengo la revelación, no entiendo, tal vez no creo que la fe en la cruz es suficiente para vencer estas cosas, porque aquí estoy experimentando estas cosas todavía. Y damas y caballeros, no nos extrañemos sobre las pruebas así que es, vamos a sí. vivir. No nos debemos sorprender, pero no va a ser al nivel que era cuando Satanás estaba caminando sobre nosotros. Yo estoy de acuerdo que nuestra habilidad ahora que la conocemos está ahí, pero nuevamente Faraón no se hizo más fácil, sino que se volvió más Sí. fuerte, se endureció más, no se puso más cariñoso con el pueblo, sino cuando Dios le dijo, deja ir a mi pueblo. Esta es la batalla espiritual y nuestra vida espiritual en Cristo va a ser probada, produce nuestra fe genuina. Y eso yo creo nuevamente, tenemos que darnos cuenta, si yo ando en el espíritu, como implica el texto, sa- por qué hay deseo de la carne? Y mi respuesta sencilla en esto es sí, pero la respuesta a todo aspecto del pecado, Mm. el pecado interno o externo, adentro o por fuera, es manteniendo nuestra fe es donde lo hemos puesto. Previamente, ese pobre individuo no tenía oportunidad de vencer, no podía hacerlo. Si no entendía lo que el Tal término andar en vez el podía espíritu vencer un significa. poco, pero iba a caer otra vez y fallar realmente. Así es. Iba a fallar tan seguro como la palabra es real. Pero una vez empieza a entender la cruz, el poder que Satanás trae en contra de él será menor. El Señor no va a permitir que nada venga en nuestra vida que sea más fuerte de lo que podemos llevar, sino que con toda la tentación Él daría un Ujú. escape. Y yo propongo que la batalla no será tan fuerte y la victoria será segura. Yo sé que vamos a tomar una pausa. Voy a decir esto. La cruz nos liberta. Cuando Jesucristo murió en la cruz, en el Calvario, la obra fue consumada. Así no es como la ley, nunca terminaba mientras estaban bajo ese dominio. La obra de Cristo es completa y terminada. La diferencia es esta. La carne ahora está crucificada con Cristo. Yo mantengo esto, que el deseo de la carne, ya cuando lo miramos, somos lavados, justificados, somos santificados. Eso es el Ujú, fin. Pero al estar crucificada la carne en Cristo, hay menos ujú. carnes que el Así anzuelo se es. agarre, por decirlo así. Satanás va a seguir atacándonos y seguir detrás de nosotros. Hay dos enemigos que Israel se enfrentaba, Mm. el interno y el extranjero. Aquellos que estaban por fuera y aquellos que existían No adentro. podían derrotar los externos hasta que primero derrotaran los Los interiores. interiores le dieron el problema más a Tenían Israel. que derrotar a los filisteos antes de poder derrotar a los jebuseos y amareos. Yo creo que alguno de la confesión es la naturaleza pecaminosa y entenderla y cómo obra o cómo es inefectiva, pero no es eliminada, por decirlo así. Así es, así es. Completamente no es erradicada, no. Es detenida, pero siempre está ahí. Tenemos que tratar con ellos. Romanos 6:6, sabiendo que el hombre exterior ha sido crucificado para no servir al pecado. Bueno,
uno de mis versículos favoritos, Romanos capítulo 6, significa que ya no tenemos que servirle al pecado. Y cuando andamos en el Espíritu no vamos... Bueno, esta es la manera como no tenemos que servir al pecado, poniendo nuestra fe en Sí, Cristo y la cruz. así Es es. la única manera. No es una de varias maneras, es la única manera. Ya volvemos. El mensaje de la cruz. Jesús dijo que el Espíritu nos guiaría a toda la verdad, haciendo un impacto para Cristo. Conozca este libro, porque cuando empiece a leer, empezará a ver cosas de sí mismo y también verá el Dios tan poderoso que Él es. La única experiencia en la que puedes confiar. El único que puede libertar al cautivo es Jesucristo. La cadena SBN. Estamos de vuelta. Lauren, vamos a... Hermanos, si podemos llegar a la conclusión de lo que parece eso en nuestra discusión, no queremos quitar nuestra mirada en qué tan glorioso es andar en el Espíritu. Va a haber un punto, parece creyente que está luchando con lo que sea. Va a llegar un punto en su vida, si no se dan por vencido y no se cansan, por decirlo así. Es una manera que podemos reconocer que andamos en la carne cuando uno se cansa. Ese es algo grande, que el cristiano se cansa, pero el resultado va a ser así. Esa cosa, lo que sea, con lo que está luchando, con lo que está tratando, va a llegar un día cuando esa lucha ya no va a existir. Va a haber victoria completa, no parcial, sino completa. ¿Cuántas veces hemos escuchado los testimonios que hemos leído? Yo he luchado con beber, fumar por años. Mientras escucho el mensaje de la cruz y apropiado por fe, y el Espíritu Santo empezó a revelármelo, llegó ese día, esa hora, que el deseo para los cigarrillos, el deseo para el alcohol, el deseo para estas cosas se eliminaba. No estamos hablando de un resultado de que todos los días tiene que levantarse y pelear para no fumar o beber. El deseo se va a ir. Victoria es algo verdadero cuando andamos en el Espíritu. Entonces quiero que aquellos que están sintonizando que se den cuenta que la victoria puede realizarse. Las cosas que le están molestando ahora, este faraón, ese Egipto que tiene, ya no lo va a volver a ver. Victoria puede realizarlo. Eso dice la palabra, no le verán más. Ciertamente no trataría de ponerme en ese pensamiento. Eso es lo que quiero que la gente entienda. Pero si no entendemos que aún con la naturaleza pecaminosa callada, y eso es lo que enseñamos va a suceder, la mayoría de la gente no enseña eso. Enseñan de que la naturaleza pecaminosa mantiene activa después. En Nosotros en el seminario no lo hacíamos así. Por eso la naturaleza pecaminosa con la carne. ¿Quieres decir que la naturaleza pecaminosa no debe de estar activa? En nuestras enseñanzas en los 25 años hemos visto, por ejemplo, lo que Kenneth Smith dijo. Muchos de los maestros de la Reforma, él dijo que y dio la ilustración de un aparato desconectado, refiriéndose a después de la naturaleza de la salvación, la naturaleza pecaminosa como es, pero al mismo tiempo el mismo grupo dice que la naturaleza pecaminosa todavía está enviando señales a la persona y que constantemente tenemos que decidir no pecar. Por eso igualan la naturaleza pecaminosa con la carne, lo hacen lo mismo. Al estudiar eso, yo me separé de ese pensamiento, porque si yo estoy muerto a la naturaleza pecaminosa, para mí significa que mi relación con la naturaleza pecaminosa ya no es algo activo, ya no soy dominado por él, ya no soy influenciado por él. Bueno, es la influencia lo que estoy tratando de tocar, porque estando muerto algo, está muerto. Si usted está muerto a eso, entonces la pregunta tiene que levantarse, decir, ¿de dónde vienen estos deseos? Y ellos lo contestan diciendo, bueno, han derrotado la naturaleza pecaminosa, pero nunca es desconectado, nunca va a ser libre de eso. Y su respuesta, por supuesto, es que ahora que Cristo lo ha derrotado, no lo haga. Ahí nos separamos de la tradición reforma. Pero la carne, entonces, es esa cosa que, esa porción afectada de mí, que fue afectada por la naturaleza
pecaminosa, así lo creo, que tiene que ser renovado. Yo necesito someter esta carne. La carne fue derrotada como la naturaleza pecaminosa. Gálatas 5:24. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus deseos. Mas, sin embargo, aquí, si ando en el Espíritu, yo creo que la naturaleza pecaminosa está dormida, como lo quiere decir. Entonces tenemos que contestar la pregunta, ¿dónde viene el deseo? Porque estos son deseos de la carne con la naturaleza pecaminosa dormida. Para mí, son cosas en el ser humano que han sido enseñados por el mundo de la carne, el diablo y aún la naturaleza pecaminosa cuando estaba activa. Y ahora tengo que aprender que a través de este proceso maravilloso de andar en el Espíritu, cómo permitir al Espíritu Santo la libertad para renovar mi hombre interior que todavía tiene que ser cambiado porque yo todavía estoy aquí en esta carne y hay impactos que lo que me influenciaban antes tuvieron en mí. Entonces mi fe en Cristo y la cruz es la única ruta para victoria sobre callar la naturaleza pecaminosa y el renovamiento que tiene que tomar lugar en mí. Pablo se refirió en la carne como yo, en mí, que es en mi carne. Y la carne sencillamente es todo lo que se trata al hombre, el corazón, la mente, el espíritu. Y la carne es el contenedor para la naturaleza pecaminosa. Entonces la respuesta para la naturaleza pecaminosa que se mantenga callada y el deseo que se levante en la carne. Y hermano Swaggy, usted lo ha dicho muchas veces, que la carne puede desear algo que el Espíritu Santo no quiere desear. No quiere, claro. No desea. Y con la naturaleza pecaminosa dormida y algo en la carne que quiere algo, yo creo que ahí se levanta el deseo. La respuesta se encuentra en el renovamiento del creyente a través de fe en Cristo en la cruz. Por eso Efesios 4, donde Pablo le enseña a los creyentes, que le ha enseñado por 3 años, que dejen de mentir, que dejen de maldecir, dejen de malicia, amargura. Él les está animando a ellos. Ellos deberían saber, y yo creo que habían conocido lo que él había enseñado sobre la libertad de la naturaleza pecaminosa. Colosenses capítulo 3. El maestro de esa asamblea fue enseñado por Pablo, pero Pablo llega a esa asamblea y le dice, que mueran estas cosas y da una lista. Y estas son cosas que entienden el mensaje de la cruz, mas sin embargo hay cosas en su carne que se pueden levantar. Yo quiero que la gente sepa que solo porque usted ha encontrado la evidencia, la presencia del pecado alrededor de usted, atacándolo y aún levantándose en usted, no significa que lo que estamos enseñando está correcto. Victoria sobre el mundo, la carne, la naturaleza pecaminosa y el diablo, todo está mostrado específicamente en andar en el Espíritu. Entonces no se asuste por el poder de las tinieblas que se oponen a usted. Mantenga su mirada en Cristo y la cruz. No se confunda y no diga, no funciona, sí funciona. Es el sistema que Dios ha presentado en nuestra vida para ponerlo en práctica en nuestra vida, para decir que no tenemos oponentes y fuertes. Lo confunde a la gente cuando está enfrentando eso. Como pastor, me han preguntado, bueno, hermano Lorsen, yo creo que no entiendo el mensaje de la cruz porque yo estoy pasando este proceso de ser cambiado todavía. Estás ¿Entiende lo que estoy diciendo? lo que dices. No hay nada que podamos hacer que va a detener toda la tentación en nuestra vida. Y nunca lo va a hacer porque Santiago escribió en el capítulo 1, si comienza en el versículo 2, dice, cuéntalo todo gozo cuando llegue a ciertas tentaciones. Y el Espíritu Santo hizo que le escribiese eso. Y nos advirtió, sabiendo esto, que la prueba de la fe trae paciencia, pero la paciencia trae la obra perfecta. Pero así es donde la gente para con el versículo 4. Pero necesito ir al versículo 1. Si alguien desea sabiduría, pedídesela al Señor. A veces, al punto de lo, si nosotros vivimos en este mundo, van a haber cosas que van a resaltarse. No vamos a vivir sobre el mundo, tratando que viene en contra de nosotros.
Y una de Y las yo- cosas que se deben de entender es que esos oponentes no son diseñados por Dios para destruirnos, están sí, allí para que nosotros los practiquemos y nos aseguremos en lo que caminamos en el Espíritu. Santiago 1 se lo mencionó, pero podemos ir a Pablo en Romanos 5. Romanos 5 que la tribulación hace que te trae paciencia, la habilidad de soportar. Usted está diciendo, y muy correcto en lo que está diciendo, simplemente porque entendemos la cruz o entendemos algo de la cruz, no quiere decir que Satanás nos va a dejar tranquilos y todo estará bien. y no significa que en cualquier punto en tiempo sido perfecto. Tengo que progresar en la verdad de la santificación. La santificación es algo completo, sí, pero progresando en la santificación Algo distinto. es la verdad en eso, en esas cosas que todavía permanecen en mí Pero, y que no son la naturaleza de Dios. pero yo propongo que los ataques no serán tan poderosos como lo fueron antes. Y creo que estoy en lo correcto al decir eso. Pero yo creo que todavía van a ser fuertes, pero Mm. nuestra fuerza va a crecer al vencerlos, porque el enemigo todavía va a tirar todo lo que tiene contra nosotros. Pero a Mm. su punto, Lauren, si vamos a Santiago, versículo 12, donde dice, bendito el hombre que soporta la tentación, porque dice que si cuando él es probado, va a recibir una corona de luz que el Señor le ha prometido a aquellos que le aman. No diga que el hombre que es tentado de Dios, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado con el mal, porque no es tentado. Pero todo hombre es tentado cuando es atraído por su Lujurias, concupiscencia. deseos. En- Entonces, Bien. podemos decir que el proceso de la tentación y el propósito de que permanezca la naturaleza pecaminosa, la carne, cuando yo lo separo de la naturaleza pecaminosa que se queda, aunque estamos crucificados al mundo, todavía nos está trayendo, aunque el diablo así es derrotado, todavía nos atraemos a él. Todavía somos sido, Así es. ya no estamos en la ley, pero es atraído. Nuestra fe va a ser atacado si Satanás va que nuestra fe se aleje de Dios. La definición que usted dio como andar en el espíritu, entonces él va a encontrar la manera para derrotarnos, pero la oposición que viene puede ser bien fuerte, pero cuando aplicamos la palabra de Dios, Dios sí controla lo que viene en contra de nosotros, pero una fe grande tiene que ser probada grandemente, y si Grande. nuestra fe está en lo correcto, va a ser probado. Jesús fue tentado en el desierto y mucha gente se enfoca en ese periodo de tiempo, pero al final de eso no dice que cesó definitivamente, sino que fue por una temporada. Y aún el Señor mismo Correcto. estuvo allí, pero en él no había carne, en lo que debo decir, no había naturaleza pecaminosa. Así que su esencia humana no estaba sujeta a estos elementos que estamos viendo. Pero miramos en la entrada que él fue dirigido por el Espíritu al desierto Ujú. y después salió en el poder del Espíritu. Ujú. Entonces, esta oposición que enfrentamos literalmente tiene la capacidad de hacernos más fuerte en el mensaje de la cruz mientras operamos correctamente. Y tenemos que aprender a caminar, y si lo puedo decir de esta manera, yo tengo una hija que tiene 1 año de edad y yo acabo de pasar este proceso de verla aprender cómo caminar, ¿no? Es una analogía física. Ella tenía varios golpes en la cabeza, se cayó varias veces y honestamente aún ahora tiene 1 año y medio, pero todavía de vez en cuando se cae, ¿no? ¿Por qué? Porque ella está aprendiendo, sus músculos están aprendiendo cómo poner un pie en frente del otro y ella de antes no moverse, ahí caminar de rodillas y ahora tiene fuerzas en las piernas y se puede parar y caerse y levantarse otra vez. Ahora físicamente puede caminar
espiritualmente es exactamente lo mismo. Aprendemos a caminar. Mi bisnieta está aprendiendo a construir la bomba atómica. Espero que no tropecen en eso. Pero sabe que, hermano Swagger, ¿qué es diferente? Aún que ahora yo conozco cómo acercarme a esto. No estoy asustado. Eso es muy importante. Y eso es de lo que usted está hablando. No se siente Ujú. algo grande porque ahora yo sé cómo enfrentarme. Entonces no importa lo que me enfrento, puedo encontrar una paz en una píldora sin oposición. Puedo encontrar la victoria sin tratar de buscar otros medios. Estoy poniéndome en el sistema que Dios ha proveído a través de las pruebas que Él permite. No hay tentación de tal que es común para el hombre, pero Dios es fiel y Él siempre ha estado encargado de la tentación. Tal vez sea que el hombre tiene la fe más grande en la cruz, puede enfrentarse a una tentación más fuerte que aquel que no, pero Dios mira eso y limita lo que Satanás puede hacer, pero alguno de eso puede ser muy fuerte, pero al mismo tiempo la paz que tenemos mientras viajamos por eso no es como el pánico que tenemos cuando pasábamos la oposición. Tal vez estés en lo cierto en que el Señor le permite mayor latitud a veces. Satanás en ocasiones, y eso tal vez es verdad, no lo sé, pero sí sé lo siguiente, y yo permanezco firme en ello, que el Señor no permite y no permitirá que Satanás tome lugar como lo que hizo en nuestra vida antes de nosotros entender el mensaje de la cruz. Nuevamente, yo estoy de acuerdo con usted que la paz y el descanso es tan fantástico, pero la oposición, Lo es, créeme que lo es. Podemos escribir libros al respecto. y eso es lo que la gente tiene que entender. Yo no quiero que se confunda que cuando llegue la oposición, que Muy bien, estás no en lo están bien. cierto, muy correcto. Satanás no se va a quedar tranquilo Correcto. porque entendamos algo. Él va a hacer todo lo que él pueda, y yo creo que a veces el Señor permite, como acabas de decir, y ya tenemos que cerrar, presión adicional en contra de nosotros, Así pero la es. victoria es nuestra. Se nos terminó el tiempo. Gracias por estar con nosotros hoy. No se pierdan la programación. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en watchsunlifetv.com.